noches, Flor Pileña. Muchas gracias por darnos esta hermosa entrevista. No, al contrario a ustedes, más bien gracias a los amigos de Perú Joven TV. Jimenita, muchísimas gracias por visitarnos y saber algo de Flor Pileña, y aquí estamos para conversar y dialogar contigo. Sí, como le comentaste hace un momento, soy fan y quiero saber un poquito más de cómo empezó tu carrera musical, mi queridísima Flor Pileña. Mira, Jimenita, yo mi carrera musical empezó desde niña, de muy chiquita. Mis tíos me comentan de que yo cantaba en los cerros cuando mi mamacita Victoria Solís, aquí que en paz descanse, iba con sus vacas al cerro. Yo chiquita tendría pues 5 o 6 años y en medio de los pajonales me gustaba cantar. Cantaba y tarareaba las canciones y de ahí pues empecé poco a poco. Bueno, de ahí así cantaba, ¿no? Pero la música lo tenía en la sangre porque mi padre fue músico, mi abuelo, mis hermanos, mi hermano también músico, y bueno, pues yo, la hija última, he salido cantante, artista y compositora. ¿Y cuántos años lleva de carrera musical, mi queridísima Flor Pileña? Este año cumplí 43 años de vida artística, cantándole al Perú, cantándole a mi provincia de Yauyos y cantándole a mi San Pedro de Pilas, mi distrito, mi tierra linda donde yo nací. Y a ver, queremos saber todos, en nuestro público en general, de dónde es Flor Pileña, porque a veces mucho confundimos de dónde es Flor Pileña y ya le habrá dicho y ya comentado ya. Así es, Jimenita, yo soy del distrito San Pedro de Pilas, la provincia de Yauyos, Lima, que está enclavada en la zona noroeste de mi provincia. Mi provincia tiene 4 zonas: zona norte, zona centro, zona sur y la noroeste, donde allá está mi tierra, San Pedro de Pilas, y te invito a visitarla, que es hermoso. Y yo más que nada quisiera que nos cuente cómo es San Pedro de Pilas, qué lugares me recomienda, porque como se ve, somos un grupo de Perú Joven TV de seguir disfrutando y tradiciones y costumbres. Sí, y felicitarle por esta manera de su trabajo, de investigar, de averiguar, de conocer los pueblos, los distritos, los departamentos de nuestro Perú querido, que es hermoso. Bueno, mi distrito es un distrito muy hermoso, con su clima cálido, está a 2.600 kilómetros sobre el nivel del mar. Allá tenemos nosotros nuestro cerro, el cerro de Huamanchenga, el cerro de Maururo, para que lo conozcan ustedes. Y también en mi pueblo está el morro del amor lo llama, porque allá el morro de las parejas donde vamos. Es un lugar muy hermoso, estás invitada a conocer mi tierra linda. Me pasa la voz y nos vamos unos días. Gracias, y le voy a tomar la palabra a cualquier momento. Ahí estamos, mi queridísima Flor Pileña. Quisiéramos saber un poquito más, ¿dónde radicas actualmente? Yo aquí en Lima hace 40 años, en la Panamericana Sur. Nosotros radicamos allá con mi familia, y bueno, pues con mucho cariño y feliz y contenta de estar aquí en Lima. Y quisiéramos saber cómo fue esa llegada por primera vez a Lima. Por primera vez yo vine de los 11, 12 años o 13 años, vine a Lima en busca de trabajo, en busca de progreso, pero al llegar a la capital me he dado cuenta de que hay muchas sorpresas, muchas novedades, dolor y tristeza, porque yo he llegado a Lima a trabajar como empleada del hogar. Y te cuento, como todos mis hermanas peruanas, yo vine a Lima a trabajar y bueno, pues el trabajo más conocido era el empleada del hogar. Trabajaba en un lugar, no me acostumbraba, me iba a otro lugar, no me acostumbraba, me iba así, estaba como gitano aquí y allá, y en una de esas encuentro pues a mi madrina Zoila Martín, así mi padrino Francisco Martín también, que en paz descanse, pero mi madrina Zoila me acostumbré con ella. De 13 años entré a trabajar, ella es de Nazca, Ica, y yo mi padrino de España. Me acostumbré, me quedé 10 años y ella me dijo: de aquí vas a salir casada. Yo trabajaba en el día, hacía las cosas, y en la noche a las 6 de la tarde he estudiado mi secundaria, terminé en el Colegio Juan Alarco de Dahmer, que está en la avenida Benavides. Muy interesante esa hermosa historia de progreso y de lucha, mi queridísima Flor Pileña. Quisiéramos saber y que nos cuentes un poquito más de su marco musical que le acompaña en todos lados. Te cuento, Jimena, yo cuando empecé con Héctor Ramos Medina, mi esposo. Él empezaba a tocar el arpa y yo empezaba a cantar. O sea, los dos iniciamos desde principios. Nos perdíamos, salíamos de nota, no sabíamos de nota, nada, y así ensayo. Y una vez, pues, el 30 de mayo del
el año 1981, que no lo voy a olvidar porque es mi partida de nacimiento como artista. He cantado aquí en el Centro Social de San Joaquín, en la avenida Circunvalación en San Luis. Canté por primera vez, y tú sabes, la primera vez es con miedo, con pena, con preocupación. El público me aceptará, me votará, no sé, pero gracias a Dios y a la Virgen María, porque soy muy católica, y desde esa fecha tengo el apoyo de mi público. Por eso yo siempre le digo, Flor Pileña siempre estará gordita, porque con la vitamina que da mi público, me da mi gente, sus cariños, sus aplausos, cantan conmigo, es la vitamina para todos los artistas, donde te empujan a cantar y a profesionalizarte cada día más. Quisiéramos saber un poquito de tu repertorio musical. ¿Qué cosas nos ofrece mi queridísima Flor Pileña? Así es, mira, yo soy autora y compositora e intérprete del 90% que yo canto, mis canciones me pertenecen. Ya sí, soy autora y compositora, tengo 130 canciones compuestas que están registradas en la UDAI. Y bueno, para mí es un orgullo de ser autora y compositora e intérprete. Para mí es una alegría inmensa de llevar alegría, mensaje a través de mis canciones por diferentes rincones de nuestro Perú. Y bueno, pues me nace de ser autora, será pues de mis padres, la música que lo llevo dentro. Yo no he estudiado en ninguna academia, yo normal, lo llevo dentro de mí, y cuando yo canto en los escenarios me olvido de todo y me dedico a mi gente, me dedico a las canciones, y a veces me preocupa porque la gente a veces lloran conmigo y me da pena. Pobrecito, estará pasando, escuchan la canción, tendrá pues problema en casa y por eso cantan y lloran a la vez, y para mí me siento más comprometida con mi público. Y quisiera saber cuál es ese tema musical o esas canciones que te llevaron al éxito, en pocas palabras. Los primeros años, la canción está en Flor Marchita, que lo grabé en el año 1981, lo grabé por primera vez, y así no salió tan normal en las grabaciones, pero el público lo cogió, le gustó, y bueno, de esa fecha Flor Marchita, después viene El Solitario, viene Carmencita, viene tantas canciones más, y después ya viene Me da miedo quererte, Por tu culpa Cervecita en el año 86, Por tu culpa Cervecita, la reina de la cervecita me corona mi padrino Aníbal Alaña, que nunca lo olvido, cuando yo cumplía 16 años de vida artística, como la reina de la cervecita. De esa fecha me he quedado con ese apelativo, porque antes de los 16 años, Chicho Medina me bautiza como la voz de la ternura. Pero después de los 16 años para arriba, la reina de la cervecita, por el tema de la cervecita licor amargo. Cervecita, licor amargo, eres culpable de mi desgracia. Por donde voy yo siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas. Y ahora esta canción que ha gustado bastante, que ya tiene 8 o 9 años de composición, que es yo he sido tu amiga, yo fui tu enamorada, yo he sido tu novia, yo ahora soy tu esposa, yo he sido tu novia, yo ahora soy tu esposa. ¡Salud! Y una consultita, ¿cómo nace esta hermosa canción? Nace en una noche de baile, en una noche de copas, era un cumpleaños de un familiar, y no sé, se me sale, y al toque yo, como tenía mi celular, lo grabé, y al día siguiente ya empecé a escuchar y empecé a tararearlo. El problema era que a qué dedico, ¿no? A qué ya le canté a la primer beso, ya le canté al amor, le canté a la pareja, le canté también a mi única hija, a mi único hijo hombre, bueno, a todo, ¿no? Y a qué lo saco, voy a sacar entonces a la pareja de esposos, pues a mi esposo también, el ídolo pileño, que cumplimos nosotros 43 años de matrimonio, imagínate, 43 años de matrimonio y 43 años de vida artística, y se lo he dedicado a él, pues, como pareja, como esposo que somos, como matrimonio. ¿Y cómo lo conociste a él? Porque él es tu compañero de vida. Mi compañero de vida, mi compañero del arte, mi compañero de música, porque él, Jimena, antes éramos Flor Pileña y el ídolo pileño. Empezamos solamente los dos y con el güiro. Después ya hemos puesto ya la batería y el bajo. Varios años estuve así con 4 músicos, pero ahora sí ya somos 12. Somos 12 personales que, bueno, y ya mi esposo me acompañó 34 años en el arpa, pero
tuvo tantos problemas de salud que se operó una cosa, se operó de otro y yo tenía compromisos que cumplir. Menos mal que encontré a mi compadre Carlos Tello Piñán, natural de Huánuco. Para empezar tenía que aprender bien el estilo, pero al empezar en el escenario reclamaban al ídolo, pero el ídolo estaba operado, estaba en el hospital, en la clínica, y bueno, ya pues poco a poco aceptaron a mi compadre. Ahora somos Flor Pileña y Los Sacolargo del escenario. Qué bonito nombre, Los Sacolargo del escenario. Y quisiéramos saber, gracias a tu talento, a esas canciones que maravillan, ¿qué lugares del Perú ha conocido gracias a ello? Uy, me faltaba conocer Tumbes, Piura y Madre de Dios, pero ya hemos llegado ya a Madre de Dios. Ahora solamente me falta Tumbes y Piura, pero a nivel de departamentos, porque a nivel de distritos, a nivel de provincia, a nivel de centros poblados me falta mucho por conocernos, y es hermoso nuestro Perú querido, es muy lindo conocer. Y eso sí, es hermoso conocer nuestro Perú. Y otra curiosidad, Flor Pileña ya llegó al extranjero, ¿y a qué países? Ya hemos llegado, nosotros hemos viajado a la Argentina, cuando solamente éramos Flor Pileña y el ídolo Pileño, y con el bajo y la batería nada más, no teníamos ni animador, solamente me desempeñaba yo sola en el escenario. Pero después ya hemos estado en Argentina, hemos llegado a España, hemos estado también en Milano, en Italia, estuvimos en Torino y en Roma, Italia. Así es, Gemanita, yo muy agradecida de mi público, agradecida de mi Perú, bueno, mi público del norte, centro y sur, la costa, la sierra y la selva, muchísimas gracias, un abrazo a la distancia a través de tu programa, un agradecimiento especial a todos que siempre me acompañan, cantan conmigo, bailan conmigo, y primeramente agradecer a Dios y a la Virgen María, porque soy muy católica. Yo soy muy católica. Cuando viajamos yo les hago rezar a mis chicos, cuando nos vamos de viaje, cuando vamos hacia lugares desconocidos, lo primero que hacemos es acordarnos de Dios y a la Virgen María. Te agradezco bastante por esta hermosa entrevista, y mándame un saludito para todos tus fans y para Perú Joven TV. Un saludo cordial, un abrazo fraterno para todos nuestros amigos del programa Perú Joven TV, para todos ustedes, un abrazo de parte de Flor Pileña, y arriba nuestro folclore peruano, y arriba nuestro Perú querido. Gracias por esta entrevista. Esa canción para la gente de